Entonces, nuestro tercer concepto de los siete, que la clase de hoy es muy larga en términos de conceptos, ya avanzamos en mitad de los conceptos esenciales de la programación. Tres conceptos de los siete de programación estructurada es el concepto de función. Para que un código esté estructurado, pues debe estar organizado en funciones, pues con el estilo de programación estructurada, ¿no? El próximo semestre hablarán que el código debe estar organizado ¿en qué? En clases, que es la programación orientada a objetos. Esa es la diferencia entre programación estructurada y programación orientada a objetos. En programación estructurada el código debe estar organizado en funciones. En programación orientada a objetos debe estar organizado en clases. Lo verán el semestre entrante. Entonces, todo el código que escribimos debe estar organizado en funciones. ¿Y qué es una función? Pues la función es la unidad básica de procesamiento de datos. Entonces, nos la imaginamos como esa maquinita que está ahí a la izquierda. Una función que hace, usted le echa datos, aquí como en una especie de tolva, le echa datos y él internamente mueve un poco hasta que sale algo, un resultado. Imagínese que son salchichones los que va a fabricar. Entonces usted echa por aquí la carne de cerdo, la carne de res, la carne de pollo, le echa las sales, le echa todos los insumos que usted quiera o los que necesite. Internamente revuelve, muele, hace todos los procesos que tenga que hacer y por aquí sale el producto único, un solo producto. Entonces eso es lo que hace una función, recibe datos, los procesa y retorna un único resultado. ¿A dónde retorna ese resultado? Pues a donde alguien utilice la función. Donde alguien necesite esa función, ahí llega el dato. Ese sería el concepto de función en términos generales. Ahora que de manera simplificada, pues la dibujamos así como está aquí a la derecha. ¿Qué hace una función? Es como un embudo que recibe datos, los procesa y retorna un único resultado. Eso es una función. Entonces, el procesamiento de datos se hace con las asignaciones. Entonces, si necesita 10 asignaciones, pues las mete las 10 asignaciones ahí dentro de... Si necesita una asignación, dos asignaciones, pues las mete las que necesite. Entonces, aquí ya empieza a conectarse los demás conceptos. ¿Y qué es una asignación? Para cambiar un dato. ¿Y qué es un dato? Pues un valor que está almacenado en la memoria de datos. Entonces, con el concepto de función ya podemos empezar a programar. Esa es la esencia de la programación estructurada. Concepto de dato, concepto de asignación y ahora el concepto de función. Entonces, una función lo que hace es procesar datos y pues hacer un procesamiento con asignaciones y retornar un cálculo, uno solo. Un solo valor es el único que retorna, que devuelve el aparato llamado función, solo devuelve un solo valor. No podemos pensar en funciones que devuelvan más cosas, tres o cuatro cosas. Aquí las funciones siempre retornan un único valor. Poco a poco, pues vamos agregando cositas interesantes, pero por ahora eso es lo importante de entender. Bien, entonces toda función debe tener un nombre y dentro de paréntesis se colocan los datos que recibe la función, o sea, los datos que va a procesar se meten dentro de paréntesis, a eso se le llaman parámetros. Cuando usted está escribiendo la función, dice, esta función necesita dos parámetros, o sea, necesita dos datos, procesa esos dos datos y retorna un solo valor. Entonces, cuando programemos la función, pues ahí utilizaremos los conceptos de dato, asignación, y cuando llamamos la función, cuando llamamos la función para que a ver si está trabajando haciendo lo que quiere que haga la función, pues lo único que tiene que hacer es entregarle los datos y esos datos se llaman argumentos. Cuando llama la función, estos datos que están dentro de paréntesis se llaman argumentos. Cuando usted escribe la función, se llaman parámetros. Entonces, lo que va a hacer el código es copiar cada uno de estos parámetros en sus respectivos argumentos y hace el procesamiento. Entonces, vamos a hacer nuestra primera función independiente del lenguaje. Voy a hacerla en Python, pero pues no se preocupen del lenguaje. Luego la hacemos en Basic, luego la hacemos en C. O hagámosla de una vez bueno, hagámosla en Python que es rapidito. Entonces, en Python vamos a hacer una función que sume dos números. Es bien sencilla. La función no tiene nada de raro. Simplemente quiero que entendamos para qué son y cómo funcionan, cómo se programa. Entonces, en Python usted escribe def, sumar números. Ese es el nombre que usted le quiere dar a su programita, un pequeño programa que se llama sumar números, que recibe dos números. El primer número es un entero y el segundo número lo voy a llamar y, eso es otro entero. Entonces, eso se llaman parámetros. La función suma, o sea, la tolva de esa función le estoy echando dos números. Uno lo llamo X y otro lo llamo Y. ¿Y qué retorna esta función? Retorna un entero. ¿Listo? Esa es a grandes rasgos. Ahora, dentro de la función que hago, pues si necesito variables, las defino. Necesito una variable W, por ejemplo, para guardar ahí el resultado de X más Y. El objetivo es sumar dos números. Es bastante simple, no tiene importancia la complejidad, sino qué es una función. Entonces, la función. Necesito una variable
para guardar el resultado. Digo, X, W es de tipo entero. En W voy a guardar una asignación, X más Y. Entonces, lo que yo le dé en X lo va a sumar con lo que yo le dé en Y. Y listo. Return significa devuelva W, el valor. Realmente lo que va a devolver es el valor que contiene W. Y ahí tengo mi primera función. Si quiero probar, entonces hago aquí abajo un código de prueba. Ese código de prueba lo puse ahí con numeral. Esto es un comentario, lo veremos más adelante. Simplemente que no tiene nada que ver con la función, por eso que lo escribo. Entonces yo quiero sumar 2 más 3 y guardarlo en una variable llamada A. Entonces llamo a mi función suma números y le entrego los dos números, le entrego el 2 y el 3. ¿Cuánto debe dar? 2 más 3 debe dar 5, o sea que en A debe guardar un 5. Entonces print A para saber si hizo bien los cálculos. Y corro este código y ahí sumo 2 más 3. Vamos a llamarlo suma y ahí dio 5. Vea, este es el resultado que dio 5. Pero ese mismo código sirve para sumar cualquier par de números, por ejemplo el 7 con el 9. Entonces corro mi programa y ahí está el 16. 7 y 9 da 16. Y así podríamos sumar números grandes, ¿no? Enteros. Y él los suma. Entonces la función lo que hace es eso. Recibe datos, los procesa y retorna un único resultado. Dio 8027 sumar estos dos números. 9000. Pero ¿qué es lo importante de entender? Que esto es una función. Tiene un nombre, hace un proceso con asignaciones dentro, por ahora con asignaciones, después miraremos, y retorna un resultado. ¿A dónde retorna? Pues a donde llamemos la función. Inclusive, para no complicarnos con este código, pues yo podría mandar imprimir de una vez el resultado de esa función, ¿no? Imprímame lo que devuelva esa función, sumar estos dos números y lo imprime, para no complicarnos por ahora con ese código de prueba. Quedó sencillito el código de prueba y ahí imprimió el resultado que retorna la función. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando usted, fíjese, aquí yo escribí el código, esto es lo importante, esto no, esto simplemente es para saber si está funcionando bien, pero la función es esa, la que me piden, la que yo debo hacer. Entonces, me piden sumar dos números, hice la función que recibe como parámetros dos valores, a uno le pongo el nombre de X, a otro le pongo el nombre de Y, los nombres usted decide cómo yo llama, no hay una regla, usted lo pudo llamar A y B, J y W, eso no es relevante, usted le pone el nombre que quiera. Lo importante es que lo que va dentro de paréntesis son los parámetros, son datos que recibe la función. ¿Qué hace dentro de la función? Pues procesa esos datos. Entonces aquí lo que hizo fue una asignación. Esto es una asignación que suma X más Y y el resultado lo guarda en W y retorna W. Entonces, cuando se llama la función, aquí en la parte de abajo, aquí estoy invocando o llamando a esta función. Entonces, esto se llama un argumento y dos argumentos. ¿Qué hace? Este argumento se copia en la X, este argumento se copia en la Y. Por lo tanto, aquí cuando sume X más Y, pues X valdrá 7934 y Y valdrá 93. Luego eso va a ser la suma. Y el resultado que es 8027 lo guarda en W. Y ese es el resultado que retorna. Este es el resultado que retornó esa función. Entonces así de simple es la programación. Usted hace una función que toma datos, los procesa y retorna un único resultado. Los primeros ejercicios pues serán así de simples, una sola función. Después meteremos ejercicios que requieren dos funciones, tres funciones, cuatro funciones y entre esas funciones colaboran entre sí para solucionar el problema. Pero eso lo veremos por allá dentro de un mes. Por ahora es un ejercicio, una función, un ejercicio, una función. Bien, ¿qué está ocurriendo en la memoria del computador? La memoria del computador, pues lo que tenemos es que esto está almacenado, esta función está almacenado en la memoria de instrucciones. Cuando alguien llama a esta función, se crea un espacio de memoria en la memoria de datos. Entonces, en la memoria de datos va a haber un dato llamado X, el parámetro, una cajita donde guardar un valor, va a haber otro dato llamado Y va a haber otros datos que definí aquí llamado W. Eso es lo que va a haber en la memoria de datos. Entonces, este argumento 9734 sería el valor de X. En ese llamado sería el valor de X. Entonces, aquí quedaría un número 7934. Y este sería el valor de Y, 93. Y comienza a ejecutar, declara esta variable. Entonces, crea este espacio de memoria donde va a guardar un valor entero. Eso es lo que estamos haciendo con esto. Estoy diciendo, resérveme un espacio de memoria para guardar un número entero. Esto es una asignación. Entonces, ¿qué hace el computador primero? Calcula el valor de esta expresión. Antes de asignar, calcula el valor de la expresión. Lo que está a la derecha se calcula primero. Entonces, él suma, ¿cuánto da 7934 más 93? Dio 8027. Este pedacito dio 8027. Entonces, ¿qué hace con ese 8027? Lo guarda en W.
Entonces aquí quedó 8027. Ahí quedó guardado el 8027. Y este retorno dice, pues a donde llamaron la función, que fue aquí, aquí fue donde llamé la función, ahí retorne W. Entonces, ¿cuánto hay en W? 8027. Entonces, ahí va a haber un 8027, que con este print lo estoy imprimiendo en pantalla para saber que sí fue lo que retornó la función. A grandes rasgos, eso es lo que está ocurriendo, que lo podemos poner un poquito más bonito aquí en una diapositiva. No, vamos a duplicar esta diapositiva. Duplicar diapositiva. ¿Qué hice? Control Z, diapositiva, duplicar esta diapositiva. Listo. Entonces aquí tendría una nueva función. ¿Cómo se llama la función? El nombre que le di allá fue suma números, suma subrayada números. Bueno, entonces mi función, voy a borrar todo esto para que no tenga tan recargada. ¿Qué hace nuestra función suma números? Suma números. Aquí en PowerPoint tengo el problema con las mayúsculas, siempre me comienza esto en mayúscula, pero bueno, tal cual como la definía ya, suma números. Ese es el nombre de la maquinita, que recibía dos parámetros. Allá le dije recibe dos datos X y Y que retorna un solo valor, retorna ahí el valor que esté en una variable que se llama W. ¿Qué tendríamos en la memoria de datos? En la memoria de datos tendríamos que nuestro programa tiene dos parámetros X y Y, que son variables en la memoria donde van a haber unos valores numéricos y aquí internamente voy a tener una variable W donde voy a guardar el resultado de la suma. Eso sería la situación para sumar dos números. Entonces, si yo la llamo, en algún momento le digo, en alguna parte del código le digo, oiga, en el caso nuestro es en el código de prueba es que estamos haciendo eso. Aquí estoy llamando a la función, le digo, oiga, súmeme el 2 y el 5. Esos serían los parámetros. X, Y son los parámetros y cuando llamo a la función con este 2 y con este 5 separados por una coma es que esto es un dato y esto es otro dato. Entonces significa que este es el argumento 2 que va a ser el valor de X y este es el argumento 5 que va a ser el valor de Y. Entonces lo que está haciendo ahí realmente es sacando una copia de este argumento en esta variable y a este otro argumento en esta otra variable que son parámetros. Estos dos son parámetros. Entonces, este 2 lo copia en X y este 5 lo copia en Y trabaja con ese 2 y 5. Entonces, el código de la función era que en W guarde, bueno, voy a quitarte esas cosas para que no nos compliquemos. Aquí es el código. Vamos a traer el código aquí de Python de una vez, el código que hicimos en Python. Offset es control C y lo pego aquí, control V. Bueno, este es el código que tenemos allá escrito. Entonces, el computador es un esclavo del código. Todo lo que diga el código, él lo va a hacer. Entonces, cuando usted llamó a la función suma, pues él dice, ah, vea, esto es lo que está llamando. Luego, este 2 es este X y este 5 es este Y. Eso fue lo que hizo ahí en el espacio de la memoria de datos. ¿Y ahora qué ocurre? Declara esta variable W. Eso es esta instrucción. Voy a borrar esto y vuelvo a dibujarlo. Este W, que es un entero, significa que está diciéndole al computador, oiga, en la memoria de datos necesito un espacio W donde voy a guardar un entero. Luego pasa a la otra instrucción, que sería esta. Esto es una asignación, significa, va a cambiar el valor de W. ¿Por qué lo va a cambiar? Por X más Y. ¿Cuánto vale X? 2, Y vale 5, total da 7. La suma de X más Y, fíjese que el computador en una asignación primero lo que hace es calcular la expresión de la derecha, X más Y. X más Y dio 2 y dio 7 y después que tenga ese resultado lo guarda en W. Que en W había un 20 de malas, se perdió, ahora hay un 7 porque fue el resultado de esa expresión. Calculó X más Y, lo guardó en W, ahora hay un 7. Retorna ese W. ¿A dónde retornó ese W? Pues a donde llamamos la función. Resulta que aquí fue donde llamé la función. Luego ahí va a dar ese 7 que ya va a dar ahí. Aquí nos llegaría un 7. A donde llamamos la función, ahí llegó al 7. Después miraremos qué hacemos con ese 7. Por ahora lo estábamos imprimiendo en pantalla y nada más. Pero más adelante ese 7 nos servirá para algo. Y eso es una función. Simplemente es un pequeño programa que recibe datos, los procesa con asignaciones y retorna un único resultado. Independiente del lenguaje. Entonces hagámoslo en C. Aquí tengo C. Archivo, nuevo archivo. Todo esto lo vamos a ver con calma las herramientas. Por ahora lo que me interesa es el porcentaje, el concepto de función, el concepto de dato, el concepto a ver si le agrando aquí las programas, no, entorno, a ver de dónde veo el tipo de letra, el tamaño de la letra, herramientas, opciones del editor, ancho, tabulados, no, visualización, si es, pongámosle aquí de tamaño 20. Estoy poniéndole tamaño a la letra. Bueno, entonces, ¿cómo es en C? Lo mismo. Resulta que necesito una función que se llame suma números. El nombre puede ser igualito al que lo hice en Python. Esa función recibe un entero. Entonces, el primero es un entero. Aquí es int, simplemente porque es la notación de C. Primero el tipo y luego el dato, coma. INTY, listo. Abro llaves.
y aquí escribo el código. Le digo esta función retorna un entero. Entonces, simplemente es el orden en que escribo las cosas, pero es el mismo concepto. Nombre de la función, parámetros. Valor de retorno va a ser un entero. Entonces, define una variable. ¿Cómo se definen aquí las variables? Primero el tipo y luego el nombre de la variable. Hago una asignación X más Y punto y coma. Aquí en C todo termina con punto y coma. En Python no necesita punto y coma. Y return W. Y ya tengo mi función. Este sería el código en C, el mismo código, pero si usted lo compara, es el mismo código. Es exactamente el mismo código. La función se llama suma números. Los parámetros son dos, separados por coma. Así sería en C, pero es el parámetro X, el parámetro Y. Parámetro X, parámetro Y. profe. Declaro una variable local W. Hago una asignación y retorno un valor. O sea, el código es el mismo, o sea que no importa el lenguaje. Lo importante es entender qué es un dato, qué es una asignación, qué es una función, que son las tres cosas que hemos visto hoy. ¿Alguien quería? Profe, sí soy Sí. yo, profe. Una preguntita, ¿qué hay de diferencia entre Python que al principio coloqué def, que me imagino que significa define, ¿no? Defina Y una en función. C es int. Es que en Python, fíjese que el dato que retorna se pone al final, ¿cierto? De la línea. Vea, esto es Python, al final. En C se pone este int al principio. El dato que retorna se pone al principio. Eso es lo único, el tipo de dato que retorna. Es la diferencia del lenguaje. Pero como Así, tal en C no se utiliza el def. pero para otra cosa, no para Ah, ok, funciones. profe. Para otra cosa existe algo llamado define, pero no tiene nada que ver con funciones. Esto en Python es importante este def de define. Defina la función suma que recibe dos datos y retorna un entero. Y aquí hace los cálculos y retorna. Fíjese que aquí tampoco se agrupan las instrucciones porque para eso son los tabulados, pero en C sí necesito. O sea, ¿cómo sé cuáles son las instrucciones de esta función? Por estos espacios que hay entre el margen, todas deben estar alineaditas al mismo espacio para saber que eso está dentro del código, dentro de la función. En C, ¿por qué no lo necesito? Porque aquí se agrupan las instrucciones con llaves. Entonces, inclusive yo podría escribir todo en una sola línea que él lo entiende. ¿Por qué? Porque las llaves me dicen que esto es una instrucción, esto es otra instrucción, esto es otra instrucción. Las llaves agrupan las instrucciones. Entonces, aquí comienza y aquí termina la función. Esto es el dato el tipo de dato y el nombre de la función. Pero pues si usted tiene claro que es una función, no importa cómo se escribe la función, porque el lenguaje le dice a uno cómo se escribe y pues este Vale, curso profe. no nos importa el lenguaje. Ahora, ¿cómo la probamos? Si es algo diferente. ¿Cómo probamos esta función que suma dos números? Pues tengo que construir algo que se llama un programa principal, que en C se escribe main. Este es el código de prueba. Me olvidó aquí, creo que es el last, código de prueba. Aquí el código de prueba en Python, a ver si lo tengo aquí, lo hice simplemente pegado al margen izquierdo. En C, para probar si está funcionando bien esa función, tengo que escribir unas cuantas líneas, pero vamos a hacerlo lo más parecido aquí. Entonces, aquí para imprimir en pantalla es con printf. Como es un número entero, pues escribo por ciento de. Eso no es relevante para nuestro curso, pero pues en algún momento lo explicaré qué significa ese por ciento de. Y llamo a la función suma números. Lo esencial es la función suma números y vamos a sumar los mismos números, 7.934 y 93. Ah, cara. 7.934 y el otro dato, 93. Los datos se separan con comas para decirle que esto es un dato y este es otro dato. Primer argumento, segundo argumento. Los argumentos, recuerden que ¿qué hacen los argumentos? Se copian en los parámetros. El valor de este valor de este argumento se copia en X. Este valor de este argumento se copia en Y. Entonces, X valdrá 7.934 y Y valdrá 93. Declara la variable, hace la asignación y retorna el valor que será el mismo 8.000 algo. Bueno, y eso es todo el programa en C, que resulta que esta función no es de C. Este printf viene en una librería, entonces me toca aquí arriba decirle incluye esa librería. Eso no, tampoco es parte de una evaluación. En una evaluación usted me escribe esto y saca 5. No necesita escribir el resto. stdio. Después explicaremos qué son las librerías. Pero eso en C, fíjese que en Python no necesité porque este print es propio de Python. Este printf no es propio de C, está en un archivo separado y por eso tengo que decirle que para que corra incluye. Si no lo quita, no hay problema. Si lo quita y lo trata de correr, no hay problema. Bueno.
Voy a guardarlo ahí en el escritorio. Tengo una carpeta normalmente programas, fundamentos. Voy a crear ahí una carpeta nueva en escritorio, programas y ahí como creo una carpeta aquí arriba. Sí, ahí 2002. Y ahí voy a grabar este que suma dos números. Bueno, después hacemos aclaración de todos esos procesos de manejo de las herramientas. Listo. Entonces, si usted trata de correr este programa, él le va a decir, oiga, aquí hay varios problemas. Bueno, hay dos tipos de cosas, errores y problemas. Esto es un problema ahí de sintaxis, de advertencia. Los warning, estos que aparecen aquí, warning, son cosas que puede dejar pasar, son advertencias, pero no pasa nada. Pero los errores sí no los deja pasar el compilador y no corre. Entonces me faltaba un punto y coma aquí al final. Ese es el error principal. Ahora cuando lo trate de ejecutar, aquí lo trato de compilar, me dice que todavía no puede porque que el printf no sabe qué es printf. Entonces, y no me deja pasar de ahí ni me deja correr el programa. Entonces es porque ese printf está en una librería. Entonces al incluirle la librería, incluye la stdio, ahí es donde está ese printf, pues ya él soluciona el problema y debería compilar y correr. Ahí no salió con errores ni advertencias, cero errores, y aquí lo ejecuto y ahí aparece ese 8000 algo. Ahí no se ve muy bien, pero bueno, 8027. Entonces es exactamente lo mismo, igualito, no hay ninguna diferencia. ¿Qué debe tener claro? ¿Qué es una función? No cómo se hace en un lenguaje. Tengo dos lenguajes, vamos a hacerla en C, en Basic, perdón. Suma números que recibe dos parámetros y retorna la suma de esos dos parámetros. Eso es lo que hace la función. Así se escribe en C, así se escribe en Python y hagámosla de una vez en Basic. Si nos queda en estos 5 minutos, yo creo que sí alcanzamos en Basic. Entonces, tenemos varias alternativas para programar en Basic. Una es con Excel. Entonces, abren el Excel, guardan ese archivo de Excel que ejecute macros, le dicen guardar como, y en guardar como, pues donde quieran guardarlo, voy a guardarlo ahí en el escritorio y ahora lo borro. Vamos a llamarlo suma, como quieran. Es un archivo de Excel normalito. Y aquí lo tienen que guardar habilitado para macros, para que les sirva. Entonces, listo, ya lo quedó listo. Entonces aquí puedo programar, pero no en estas celdas no, sino que ahí voy a probar las funciones, pero ¿dónde las escribo? ¿Dónde las programo en Basic? Entonces con Aleph 11 se abre un editor de código. Este editor de código me permite crear programas en Basic y desde la hojita de cálculo yo puedo llamar mis funciones. Ahí las vamos a probar. Entonces, ¿aquí qué hago? Pues le doy clic donde dice esta hoja de trabajo, este workbook, este libro, y le digo insertar un módulo y el módulo pues es un espacio donde yo puedo escribir funciones. Solo que aquí las funciones pues comienzan con la palabra function, se le da un nombre, suma números, recibe dos parámetros, aquí los parámetros se escriben el nombre del parámetro as y el tipo, los enteros se escriben integer, coma, el nombre del parámetro, y el tipo, y al final, ¿qué retorna la función? Retorna un entero. Entonces ahí están los conceptos de función. En Basic comienza la función con la palabra function y termina con enfunction. Y el resto es el mismo código. Necesito una variable. ¿Cómo se definen aquí las variables? Con la palabra dim. Dim w as integer. Estoy diciendo declare una variable w de tipo entero. Ahora una asignación w igual a x más y ahora un retorno. ¿Cómo se retorna aquí? Aquí no se escribe el return. Lo normal es que los lenguajes se escribe uno return w. En Basic se utiliza el mismo nombre de la función, suma números, y ahí se le coloca, se le asigna el valor que usted quiere retornar. Con esto estamos haciendo un retorno y listo. Guarda su código y viene a la hojita de Excel y ahí lo prueba. Entonces usted le dice sumar, suma, no está, suma números, sí, ahí está, vea. Suma números es mi función, pero esa función requiere dos números, los que yo quiero sumar. 45, aquí se separan los argumentos con punto y coma. 45 súmelo con 5, debe dar 50. Y ahí está el 50. Entonces, hoy voy a la carrera con los lenguajes, pero pues cuando hagamos ejercicios, pues los haremos con calma. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Probando a la función, estoy llamando a la función. ¿Cómo se llaman las funciones en C? Se escribe igual y el nombre de la función. En Basic, perdón, en Excel. En Excel así se llama la función. Le estoy dando como argumentos el 45 y el 5. Este 45 y 5, perdió el código de Excel, sería que lo cerré, al F11, al F11. Es que le di control F11, es al F11. Al F11 es para mostrar el editor de código. Entonces ahí está mi código. El código tiene dos parámetros. La función se llama suma números. A ver si podemos mostrarla ahí que se vea todo, se vea esto y se vea esto. La función se llama suma números. Entonces, ¿qué está haciendo? Aquí en esta celda estoy llamando a mi función suma números que recibe dos parámetros, X y Y.
Entonces, este 45 sería el primer argumento que se copia en X. El valor que le dé ahí lo copia en X. El valor que le dé aquí lo copia en Y. Entonces va a sumar X valdrá 45 y Y valdrá 5. Viene acá, declara la variable W. En W con una asignación guarda X más Y, o sea, guarda 45 más 5 da 50, lo guarda en W y finalmente retorna ese W. ¿A dónde lo retorna? Pues a donde hayamos llamado la función. Aquí ya en esta celda llamé a la función y ahí retornó el 50.